Bien, vamos a comenzar este video de una medición, un polígono, la compensación de un polígono, una poligonal cerrada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una poligonal cerrada? Quiere decir que es un circuito de vértices unidos entre sí por segmentos que cierran en el mismo punto. ¿Ya? Es decir, si yo empiezo en E, recorro todo el polígono, ¿ya? Va a cerrar nuevamente en el punto E. ¿Ya? Es decir, empieza en el mismo punto donde se termina. ¿Ya? Es un circuito cerrado, es un polígono con ángulos interiores, distancias horizontales, ¿ya? Que cierran y empiezan en el mismo punto, ¿ya? En el punto E. ¿Ya? En este caso, el punto E puede ser punto G y punto H. La cosa es que es un circuito, una figura cerrada. ¿Ya? Cierra completamente. ¿Ya? Para que cierre completamente, tanto los ángulos como las distancias tienen que ser coherentes, ¿ya? Tiene que haber una coherencia, ¿ya? Una coherencia matemática geométrica. Dicho esto, eh, vamos a empezar. El siguiente polígono se hizo en el Parque Bustamante. Eh, Tiene 8 puntos de control donde 2 puntos fueron determinados por el profesor, que son el punto E, el punto F. Lo que quiere decir que esos 2 puntos tienen coordenadas, ¿ya? Yo no tengo las coordenadas de los demás puntos, pero sí tengo la coordenada del punto E y del punto F. Con esas dos coordenadas, ¿qué puedo hacer? Se puede sacar el primer azimut, ¿ya? Este es el primer azimut, ¿ya? ¿Qué es un azimut? Un azimut es la distancia, el recorrido angular que tiene que hacerse desde el norte hasta desplomarse sobre uno de los segmentos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el norte está acá, ¿ya? Este es el norte. Esta figura se hizo en Google Earth, pero más o menos está con el norte. No, Google Earth no es tan preciso, pero visualmente este sería el norte, ¿ya? De la figura, ¿ya? Según Google Earth. Eh, y el azimut entre E y F sería, según, según la fórmula que vamos a sacar, sería 99, 70, 10. ¿Ya? La fórmula para sacar el azimut entre dos puntos hay que sacar, si ustedes tienen, si tú lo haces en calculadora, tenéis que colocar shift tangente a la menos 1, ¿ya? Tangente a la menos 1, eh, abre paréntesis, menos los deltas este, dividido los deltas norte. Cierra paréntesis y eso te va a dar te va a dar eso te va a calcular el primer azimut, ¿ya? Sacando el primer azimut, Sacando el primer azimut, ya tú sacas el resto de los ángulos azimutales, ¿ya? Eh, Eso si tú tienes calculadora. Ahora, si tú vas a hacer el cálculo en Excel, lo que tú tienes que hacer es hacer lo mismo. La ATAN, o sea, acá está la fórmula, es igual a ATAN, es igual a tangente, ATAN, arco tangente. Abre paréntesis, dos paréntesis, la resta de los este menos cierra paréntesis, dividido la resta de los nortes, cierra los dos paréntesis por 200 dividido pi cerrado en los dos paréntesis, solo pi, ¿ya? Esto se hace, ¿por qué? Porque Excel, todos los cálculos que hace Excel los hace en radianes, ¿ya? Y nosotros en nuestra estación trabajamos con gradianes, entonces tenemos que pasar al sistema, eh, tenemos que pasar todas nuestras mediciones angulares al sistema en el que estamos trabajando, sistema en gradianes. Eso nos da el primer azimut, 99, 70, 10, ¿ya?
Ahora, si ustedes lo hacen en calculadora, sería tangente a la menos 1 por la diferencia delta este dividido la diferencia delta norte, cierra paréntesis y te va a dar lo mismo, 90, 70, 10. ¿Ya? Y en Excel sería así, ¿ya? Es lo mismo, pero se coloca igual a tang, se colocan las diferencias delta, este y norte, divididos, diferencia delta este dividido diferencia delta norte, por 200 dividido pi, ¿ya? Para convertir nuestro... ¿Y por qué 200? Porque estamos trabajando en gradianes y Excel mide en radianes. Quiero mencionar también que nosotros empezamos en el punto E, ¿ya? Nosotros nuestra primera medición la hicimos sobre el punto E, ¿ya? Nos calamos a D, colocamos 0 set en la estación total y nos calamos a F. O sea, no, el punto de adelante sería el F. Eso nos dio la siguiente información, nos dio un ángulo y la distancia horizontal entre el punto E y el punto F, ¿ya? Nos dio la distancia horizontal, ¿ya? Entre el punto E y el punto F. Esa fue nuestra distancia horizontal. Ya, acá es súper importante, nosotros comenzamos a medir en dirección antihoraria, ¿ya? Nosotros hicimos esta medición en sentido antihoraria, que es lo que se aconseja, ¿ya? El siguiente punto, nos estacionamos en F, calamos en E, el punto hacia adelante es G. Nos dio una medición angular y la distancia horizontal entre F y G. Luego nos colocamos en el punto de control G, nos calamos a F, disparamos a H. Eso nos dio una medición angular y una distancia horizontal entre el punto de control G y el punto de control H. Así sucesivamente hasta cerrar nuestra figura, hasta que llegamos al punto D, donde nos calamos en C, disparamos al punto hacia adelante E, que es el punto donde empezamos y donde terminamos, y eso nos dio una medición angular, ¿ya? Nos dio una cifra angular acá, nos dio el ángulo interior, y además de eso nos dio la distancia horizontal que existe entre el punto D y el punto E, ¿ya? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, si estacionamos en la estación en E, ponte tú, en los puntos adyacentes tiene que haber plena visualización. Tú no puedes tener acá un árbol que te tape el punto D, ¿ya? No, tú tienes que tener una visualización limpia hacia los puntos adyacentes donde vas a hacer el calaje y donde vas a medir hacia adelante, ¿ya? Segundo, los PRs donde vas a instalarte tienen que estar bien insertos. Y como recomendación, colocar los PR un día antes, ¿ya? Para no llegar ese día y estar haciendo los PR a última hora. También se recomienda, al menos nosotros hicimos levantamiento así, colocando el jalón sobre los PR. Nosotros colocamos un jalón acá, otro jalón acá. Pero el jalón lo colocamos apoyado sobre trípodes, ¿ya? De esta manera eliminamos el factor de error humano, ¿ya? Valga la redundancia. Ya. Y con dos trípodes, ¿ya? En el fondo trabajamos con 3 trípodes. El trípode en donde se apoya la estación, el trípode donde se apoya el primer jalón y el trípode donde se apoya el segundo jalón, ¿ya? El jalón de calaje y el jalón de hacia adelante.
Entonces cuando nos íbamos moviendo, por ejemplo, nos ponemos acá, eh, había que sacar los dos trípodes e ir moviéndose. Siempre teníamos los dos puntos adyacentes con trípode, ¿ya? Apoyados sobre jalón, sobre el PR, ¿ya? Sobre el punto de control. Ojo, punto de control que tiene que estar bien inserto, ¿ya? Que no tiene que moverse. Eh, Se hicieron 5 mediciones por vértice, ¿ya? 5 mediciones por vértice. Se pueden hacer 10, se pueden hacer 3. Todo va a depender de lo que diga el profesor o de la precisión que tú quieres lograr, ¿ya? Eh, pero hicimos 5 lecturas, ¿ya? 5 lecturas que se fueron colocando en una libreta de anotaciones, ¿ya? Se fue colocando en la libreta de anotaciones ya cada distancia que nos daba y cada ángulo, ¿ya? Eh, Segunda recomendación, se recomienda hacer la primera aproximación de la mira hacia la parte inferior del jalón, ¿ya? Hacia la punta del jalón, hacia el punto donde el jalón toca el PR, ¿ya? Que puede ser un clavo Hilti, puede ser un tornillo. Eh, Tiene que hacerse la primera aproximación hacia la parte inferior del jalón y de ahí subir rectamente hasta el prisma y de ahí disparar, ¿ya? Es decir, nosotros estamos en el punto E, disparamos al punto D, o sea, hacemos la primera aproximación abajo, al, donde el jalón toca el PR, ¿ya? Donde la punta del jalón toca el PR, la punta puntiaguda toca el PR, ahí tratamos de hacer la primera aproximación y de ahí subimos rectamente hasta el prisma, colocamos 0 set y de ahí nos movemos al punto F. Y en el punto F, nuevamente hacemos aproximación abajo, donde el jalón toca el PR y subimos de manera recta hasta el prisma, ¿ya? Y ahí disparamos. En ese disparo nos van a dar varias informaciones. Nos va a dar la distancia inclinada, la distancia horizontal y la distancia y la medición angular, ¿ya? Los datos que nosotros vamos a ocupar son la medición angular y la distancia horizontal. Eh, Ese sería el desarrollo de lo que se hizo en el Parque Bustamante. Entonces, teniendo ya nuestros 5 datos, lo que tenemos que hacer es una filtración de datos, ¿ya? Teniendo nuestros 5 datos por cada medición, tenemos que filtrar, ¿ya? ¿Cómo se hace este filtro? Este método se llama la campana de Gauss, ¿ya? La campana de Gauss hace un filtro al 68% y elimina todos los datos que se disparan o se salen del intervalo requerido. Acá tenemos nuestras 5 lecturas. Nuestras 5 lecturas se saca un promedio con la siguiente fórmula. Igual, redondear, abre paréntesis, promedio entre D13 y D17, cierra paréntesis, punto y coma, 4. Ese 4 significa que lo queremos con 4 decimales, cierra paréntesis, enter. Y eso nos da nuestro promedio. Ya, eso nos da nuestro primer promedio. Ya, disculpen que tuve que salir de
emergencia. Se estaba descargando el computador. Y este computador cuando suena se descarga en 3 segundos. ¿Ya? Y tengo que ir corriendo a enchufarlo. Ya, como les iba diciendo, tenemos nuestro promedio y ya teniendo nuestro promedio de las 5 lecturas, ya, con sus 4 dígitos según la fórmula, procedemos a sacar el sigma. ¿Ya? El sigma se saca de la siguiente manera. El sigma se saca con la siguiente fórmula. Igual redondear, abre paréntesis, des best. ¿Ya? Des best, abre paréntesis, entre D13, que es la cifra que está acá, y D17, que es la cifra de acá, cierra paréntesis, punto y coma 4, cierra paréntesis. Acuérdense que el 4 es para que me dé la cifra en 4 dígitos. Ya. El sigma que nos dio es 0.004. ¿Ya? Ese va a ser nuestro abanico de filtro. ¿Ya? Nuestro abanico de corte. ¿Ya? Este abanico 0.004 va a cortar hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Para calcular el intervalo izquierdo simplemente colocamos nuestro promedio y le restamos nuestro sigma. ¿Ya? Así vamos a tener nuestro intervalo izquierdo. De la misma forma, el intervalo derecho, en vez de restar, se suma, ¿ya? En el intervalo izquierdo tú le restas el sigma y en el intervalo derecho tú le sumas el sigma. Y esa va a ser la cifra que te va a dar. Bien, tenemos estos 5 datos. Estos 5 datos los vamos a copiar. Los vamos a pegar. Pero, a ver, los vamos a pegar como valores. ¿Ya? Para que no salga con la cifra. Valores. Copiar. Ahí está. Aquí está la cifra como valor. ¿Ya? Ya, perfecto. Acá tenemos nuestras 5 cifras. ¿Ya? Este le falta un decimal. Ya, ahí está. Aquí están nuestras 5 cifras con sus decimales, sus respectivas fracciones. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es vamos a filtrar estos datos. Todos estos datos los vamos a filtrar. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a filtrar? Nos vamos a filtrar con respecto a nuestros intervalos, tanto izquierdo y derecho. ¿Ya? ¿Qué quiere decir nuestro intervalo izquierdo y nuestro intervalo derecho? Que vas el software. A ver, partamos primero. Vamos a formato condicional. Regla para celdas. Regla para resaltar celdas, ¿ya? Acuérdense. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Entre. ¿Ya? Acuérdense que esto ya hay que tenerlo seleccionado. ¿Ya? Nuestras 5 cifras. ¿Entre qué valores quiero que el software haga, haga el filtro de datos? ¿Ya? ¿Qué valores? Los valores obvios, los valores intervalo izquierdo y el derecho, el intervalo derecho. ¿Ya? Le damos a aceptar y el software automáticamente nos elimina los dos datos que se salen de la norma. ¿Ya? Que se salen del abanico de rango. ¿Ya? Que serían estos dos datos. O porque son muy menores o porque no son muy mayores. O se salen del lado derecho o se salen del lado izquierdo. Claro, 178.5180. Claro. Es demasiado alto como para... Se sale completamente de los dos intervalos. Mira, lo máximo llega a 51.75. Este es 51.80. Lo eliminó. Se elimina. 168.50.70. Este es... claro, es demasiado... Es menor. También lo elimino. Lo elimino. Ya. Solo dejó los datos que están en el rango, ¿ya? Entre 168.5095 y 168.5175. ¿Ya?
Eliminó los dos, un dato que termina en 50 y uno en 51,80. 51,80, claro. Llegaba a 51,75, no. Lo eliminó. Ya. ¿Y ahora qué hacemos con estos tres datos filtrados? Los promediamos. Simplemente eso. Entonces, escape. Igual. Promediar. Promedio. Vamos a sacar el promedio entre todos estos datos. Aquí esta cosa. Escape. Ahí, ya. Igual. Promedio entre todos estos datos. Enter. Y ahí está. Ese sería el promedio total de nuestro. De nuestro. Vamos a sacarle decimales. Ahí está. Ahí está. Ahí está nuestro promedio. Ese sería. De las 5 cifras, hacemos tal filtro que solo dejamos una. Si no vamos a hacer la tabla con todas las cifras, sería el manso enredo. Dejamos la mejor cifra, lo mejor de lo mejor, lo que más se acerca según el software, ¿ya? El promedio total. El promedio del promedio del promedio. 168.5139. Y con la distancia, el promedio de la distancia, hacemos lo mismo. ¿Ven? Sacamos el promedio, que nos da 35.8156. Luego sacamos el desbest, ¿ya? Igual redondear, abre paréntesis, desbest entre todas las cifras, cierra paréntesis, punto y coma 4 para que nos dé los 4 dígitos, 7, o sea, 4 decimales, cierra paréntesis y enter. Acá nuestro sigma es 0.005, se saca el intervalo izquierdo. El intervalo izquierdo es el promedio menos el sigma y el intervalo derecho es el promedio más el sigma. Y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Vamos a formato condicional. Regla para celda, entre. Y se hace lo mismo. Acuérdense que hay que seleccionar esto primero. ¿Ya? Formato condicional. Regla para celdas, entre. Queremos que cortar entre el intervalo izquierdo y el intervalo derecho. Le damos aceptar. ¿Ya? Y nos eliminó esos dos datos. A veces te puede eliminar dos de acá, dos de arriba, a veces no te puede eliminar ninguno, a veces solo uno, a veces te puede eliminar más. O sea, si tenéis 100 cifras, te va a eliminar 20. O sea, 100 lecturas, 10 lecturas, ¿ya? Te va a dejar las mejores, ¿ya? Las que más se parecen entre sí. En este caso, elimino esas dos distancias que se salen, hacemos lo mismo, promediamos con las que dejó y tenemos. La cosa que al final nos va a dejar solamente un ángulo para cada vértice y una distancia para cada vértice, ¿ya? Para cada segmento. Con estos datos vamos a empezar nuestra compensación poligonal. Comenzamos. Acá están nuestros datos, nuestro ángulo horizontal y nuestra distancia horizontal ya filtradas por el campo, por la campana de Gauss. Comenzamos. Tenemos que en teoría, la teoría dice que n menos 2 por 200, porque estamos trabajando en gradianes, la teoría dice que la suma de todos estos ángulos interiores debiese darnos n, que es el número de vértices, menos 2, según la fórmula, por 200, porque estamos trabajando con 200 gradianes. Si estuviésemos trabajando en sistema sexagesimal sería 180, pero estamos trabajando en gradianes, es 200. Dice, sacamos el cálculo y dice que debiera darnos 1200. Esa es la suma teórica. Es decir que 8, porque son 8 puntos, son 8 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices menos 2 son 6, por 200 son 1200. 1200.
Esa sería nuestra suma teórica. Ahora vamos a calcular la suma real, pues, ¿ya? La suma práctica, lo que en realidad nos dio. La realidad es que no nos dio 1200. Sumamos todos los ángulos interiores y nos dio 1200, 158, 48. 1200.0148. Es decir, hay una discrepancia, ¿ya? Hay un error angular. Y el error angular se calcula con la suma teórica menos la suma práctica, ¿ya? Nos dio un valor negativo. Es decir, que nos pasamos, ¿ya? Nos pasamos de la suma teórica, ¿ya? Nos pasamos de lo que nos debería haber dado. ¿Y nos pasamos por cuánto? Por 148, por 148, 0.0148 gradianes. Por eso nos pasamos. Entonces, como nos pasamos, lo que deberíamos hacer es restar, ¿ya? Restarle a todos los ángulos el error angular que nos dio. Pero aquí lo que hay que hacer es el siguiente paso, que sería sacar el factor de compensación angular, que es el de acá. Y el factor de compensación angular es nuestro error angular dividido por ¿cuánto? Dividido por 8. Si el error lo vamos a distribuir, entre los 8 vértices, ¿ya? Es decir, a los 8 vértices le vamos a restar nuestro factor de compensación, ¿ya? Esta cifra error angular la vamos a distribuir entre los 8 vértices. Lo vamos a restar, ¿ya? Pero entre los 8 vértices, no le vamos a hacer la resta solo al ángulo CDE. No, lo vamos a dividir. Eso nos va a dar una cifra y lo vamos a distribuir entre los 8 vértices y lo vamos a restar, ¿ya? Y eso sería nuestro factor de compensación, que sería nuestro error angular dividido 8 es igual a menos 0.0018. Entonces, nuestros ángulos los vamos a compensar. Cada ángulo. A cada ángulo le vamos a sumar nuestro factor de compensación angular. Como este tiene un signo negativo, en el fondo lo que va a hacer se va a restar. O sea, no, este ángulo que era 130.4767, en realidad nos va a dar 130.4749. Es decir, le restó los 0.0018 gradianes. Eso lo va a hacer en cada ángulo. Para eso vamos a dejar, como en cada ángulo vamos a restar la misma cifra, este valor lo vamos a dejar con factor fijo y eso se deja apretando F4. Entonces, vemos que acá el ángulo horizontal le resto el factor fijo. El factor fijo, el factor fijo, el factor fijo. Y eso se hizo en todos los ángulos, ¿ya? Finalmente, cuando ya tenemos todos nuestros ángulos compensados, ¿ya? Se le restó el factor de compensación angular a cada uno de los vértices. Ahora vamos a comprobar si nos da la suma teórica, lo que la teoría geométrica dice, ¿ya? Que debiera darnos. Entonces, vamos a sumar. Y ahí está, 1200. Es decir, ahora sí los ángulos están bien, ¿ya? Dan 1200. Es decir, se cumple. Los ángulos interiores están bien. Ahora, con respecto al error angular de 0.0148, existen estándares de medición, estándares de precisión. Esos estándares, la precisión que nosotros necesitamos va a depender del trabajo que vamos a hacer. Hay trabajos en donde no se necesita tanta precisión. Y hay trabajos donde sí se necesita un nivel de precisión altísimo, ¿ya?
Para ello existen diferentes tipos de estándares, dependiendo de lo que tú vas a hacer. En cuanto a este trabajo, nosotros nos guiamos bajo el estándar de medición de manual de carretera. ¿Ya? Ese manual de carretera tiene un estándar de medición angular y un estándar de medición de cierre poligonal, ¿ya? De cierre lineal. ¿Ya? En cuanto al estándar de cierre angular, según el estándar, tenemos que, según el estándar, acá está el estándar, de tolerancia de cierre poligonal. Según el orden primario, nuestra medición debiera dar 10 por raíz de n, siendo n el número de lados, ¿ya? O sea, el número de ángulos, de vértices, de puntos de control, que en este caso son 8. Sería 10 por raíz de 8. Yo hice el cálculo y no nos dio ni cerca en el orden primario. Calculé el orden secundario y sí nos dio en el rango del orden secundario. Por lo que nuestra medición se encontraría en el orden secundario de medición en cuanto a tolerancia de cierre angular. ¿Ya? Angular, ojo. Todavía no vemos el cierre lineal. Para la tolerancia de cierre angular, hacemos lo siguiente. Según el error angular que tenemos es 0.0148. Ese es el error angular de nuestro levantamiento. Teniendo nuestro error angular, podemos calcular si está en el orden primario o secundario. Ya les dije que había calculado el primario y no nos dio. Entonces, ¿para qué voy a hacer el orden primario? Hagamos el orden secundario. El orden secundario dice que debiera darnos 20 por raíz de 8, que es igual a 56.568 segundos. ¿Ya? Esta tabla está puesta en sistema centesimal, ¿ya? Es decir, que está puesta en valores de minutos, grados y segundos. Para efectos de nuestro trabajo, que estamos trabajando con gradianes, lo que vamos a hacer es pasar estos segundos, los vamos a pasar a grados. Y como sabemos que un grado son, como sabemos que un minuto, un grado son 3600 segundos. Eso sería un grado en sistema sexagesimal, ¿ya? Un minuto serían 60 segundos, pero un grado son 3600 segundos, ¿ya? Entonces lo que hacemos es este valor que está acá, que está en segundos, lo dividimos por 3600 segundos. Eso nos va a dar el valor en grados sexagesimales, ¿ya? Y nos da el siguiente valor, pues nos da 0.0157 grados sexagesimales. Y acá hacemos la regla de 3, ¿ya? Decimos que 0.0157 dividido 360, que es el grado sexagesimal, es igual a x, la incógnita, dividido 400, ¿qué? 400 gradianes. Multiplicamos cruzado, despejamos la x y la x nos arroja que es 0.0174 gradianes. Es decir, que este valor que está acá es este valor que está acá, traduciéndolo a gradianes. Veamos. 0.0174 gradianes es mayor que 0.0148 gradianes, que es lo que nos dio a nosotros. Entonces, el valor está dentro del rango secundario, puesto que este valor no pasa. Si este valor fuera 0.0175, ya estaría en el orden terciario, ¿ya? No se cumpliría el rango acá. Nos saldríamos del intervalo de rango, ¿ya? Entonces nuestra medición estaría en el orden secundario, según nuestro error angular. Ya. Bien.
Ya teniendo nuestros ángulos compensados, lo que procede es calcular el azimut. Como lo había mencionado al comienzo del video, el primer azimut nos es dado por los datos que nos da el profe. Como ya había dicho, el profesor nos dio las coordenadas del punto E y del punto F. Esas coordenadas están, ¿ya? Y según el formulario que nos pasó el profe en las primeras clases, el azimut entre dos puntos que contienen coordenadas se saca de la siguiente manera. Acá. ¿Ya? Y como ya había mencionado, si tú tienes calculadora, la sacas con Shift, tangente a la -1, menos los deltas este, dividido los deltas norte, y no tenéis por qué ponerle 200 dividido pi, ¿ya? Porque si tú colocas en la calculadora en sistema de gradianes, no tenéis para qué hacer eso, ¿ya? Ojo, si tú estás trabajando con gradianes, siempre tienes que colocar tu calculadora en sistema de gradianes, ¿ya? Es decir, en tu calculadora de arriba tiene que salir una G, ¿ya? Porque si no te va a dar valores en ángulo en sistema sexagesimal y te va a quedar la pura embarrada, no te va a cuadrar nada con nada. Ya. Dicho eso, si tú tienes calculadora, en Excel pasa algo similar. En Excel por defecto trabaja en sistema de radianes, ¿ya? No trabaja en sistema angular en gradianes, un sistema angular diferente, en radianes. Entonces lo que tú tienes que hacer es, a todo lo que tú tengas que hacer todo lo que tú tengas que hacer en cuanto a ángulos en Excel, cálculos en ángulos, fórmulas en ángulos, a todo eso tienes que pasarlo a gradianes. Acá, por ejemplo, se multiplica por 200 dividido pi. Y de esa manera el resultado lo transformamos en gradianes. Ya, la fórmula acá en Excel para sacar el primer azimut entre dos puntos con coordenadas es la siguiente. Igual a tan, abre dos paréntesis, los deltas este, es decir, la resta de los deltas, la resta de los estes, cierra paréntesis, dividido, abre paréntesis, la resta de los nortes, cierra los dos paréntesis, por 200 dividido pi. ¿Ya? Pi cerrado por dos paréntesis. ¿Ya? Solo el valor pi. Y eso nos da 99,70,10. Ahí tenemos nuestro primer azimut. ¿Ya? Es decir, que el primer azimut del punto E es 99,70,10 y más o menos me coincide más o menos con lo que yo estoy viendo visualmente. Es súper importante hacer esto, tener un plano visual, cenital de lo que estamos haciendo, porque esta cuestión de los azimudes es súper complicada y necesitamos tener más o menos un apoyo visual, porque si no nos vamos a perder. Vemos que el segmento del punto A al F. Ya, este bosquejo yo lo hice en Google Earth, colocando más o menos las coordenadas resultantes, las coordenadas finales. Y yo de aquí más o menos estuve viendo para qué lado tenía que, más o menos qué cuadrante me tenía que dar el azimut. ¿Ya? Esta imagen está con el norte, ¿ya? El norte hacia acá, o sea, acá está el norte aquí, los 90 grados del norte. Es googlear, así que igual puede haber una discrepancia visual. ¿Ya? Simplemente para... No hay tanta precisión, a eso me refiero. Es simplemente para más o menos tener una idea de lo que nos debiera dar qué datos nos debiera dar, ¿ya? En los azimudes. Tenemos que el primer azimut es 99,70,10, más o menos casi en el eje este, ¿ya? Está casi sobre el eje este. ¿Ya? Eso quiere decir que el norte está acá y se desploma. Los azimudes, el azimut entre dos puntos, el azimut siempre va a ser en sentido horario. ¿Ya?
Por ejemplo, el azimut entre D y E, el azimut va a recorrer esto. Hasta acá, hasta chocar con DE. ¿Ya? Pero acá, el azimut entre E y F, el azimut hace esto. Fa. Hasta que se desploma sobre el segmento E y F. Ese desplome va a formar acá un ángulo. Y ese ángulo es este. Más o menos me hace sentido. ¿Ya? Teniendo nuestro primer azimut, ya podemos calcular todos los demás azimudes. ¿Ya? El segundo azimut simplemente es la resta de 200 gradianes, porque estamos trabajando en gradianes, más el ángulo ya compensado. Es decir, la fórmula del segundo azimut es igual al azimut anterior menos 200 gradianes más el ángulo compensado. El valor de eso es 68, 21, 30. Recurrimos a la imagen. Entonces nos dice que este azimut en FG, es 68. ¿Sí? 68, 21, 30. Veamos, pues visualmente me hace sentido porque acá estaría el norte, recto, y si lo desplomamos como en sentido horario, lo desplomamos hasta que choque con ese desplome sobre el segmento FG, me hace sentido que haga 68 grados. Es decir, está en el cuadrante 1. Acuérdense que acá está el cuadrante 1, que es de 0 a 100. El cuadrante 2, de 100 a 200. El cuadrante 3, de 200 a 300. Y el cuadrante 4, que es de 300 a 400 o 0. ¿Ya? Me hace sentido. En el GH ocurre lo siguiente. Acá cambia de dirección. Cambia de dirección. Y si yo, por ejemplo, hago por ejemplo, el azimut anterior 68 menos 200 gradianes más el ángulo compensado me va a dar menos 70, 74, menos 1 grado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, aunque ustedes no lo crean, el segmento GH, este segmento, que ustedes no lo crean, este segmento quedó detrás del norte. Porque no me puede dar un valor negativo. Es decir, que aquí la figura cambió de dirección. ¿Ya? Solo en el segmento GH el azimut cambió de dirección. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos dio menos. Entonces acá le sumamos 400. Cuando pasa eso y cambia de dirección se le suma 400. 300 entonces nos da 398. Imagínense, 398.2926. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el azimut entre G y H, el norte está acá, y el azimut pasó por el cuadrante 1, el cuadrante 2, ahí pillamos 200, el cuadrante 3 llevamos 300, y el cuadrante 4 hasta casi tocar los 400, pero no los tocó. No los tocó porque no dio 400, dio 398. Pero el azimut está detrás del norte. O sea, para que el azimut llegara y chocara con el segmento GH, tuvo que pasar por todos los cuadrantes. ¿Ya? Por eso el azimut es tan grande. También lo que se puede hacer es simplemente sumar. Pues. Se suma, no se si se suman. Va a dar lo mismo. Y en todo lo demás se resta. Se restan los 200, se restan los 200. Simplemente se suma donde la figura cambia, donde el segmento cambia de dirección. Solamente ahí ocurren estas cosas. Donde se suma 200 o se resta 200 y luego se le suman los 400. Pero solo en la parte donde cambia de dirección. ¿Ya? De cambia de dirección la figura. Que entre GH cambió de dirección. ¿Ya? Acá. Acá es más visible. Acá no tanto, porque acá disculpen, me salió una imagen naked. Acá no tanto, porque aquí eh, a ver, se me fue la foto.
Claro, en el Google Earth no se nota tanto la diferencia, porque, bueno, porque el Google Earth no es tan preciso. Por eso no hay que fiarse tanto por el Google Earth tampoco. Es la gran panacea. Ya, ¿se dan cuenta? Aquí la figura cambia de dirección. Ya. Bueno, el azimut de los restos va a ser con la misma fórmula, menos 200. Una de las maneras de comprobar de que los azimudes nos dieron bien es que el último azimut sea el mismo que, por ejemplo, este, si calculamos el siguiente, nos dé este, ¿cierto? Porque si es una figura, es un polígono que cierra en el mismo punto. Si te da el mismo azimut con el que empezaste, los azimudes están bien. ¿Ya? Ya teniendo ya comprobado que los azimudes están en lo correcto, sacamos los deltas. Los deltas se sacan, esto es súper sencillo. Para sacar el delta este se saca el seno. Y para sacar los deltas norte se saca el coseno. La fórmula es la siguiente. Por igual seno por, abre paréntesis, azimut del, del punto de control, por pi dividido 200 para pasarlo a gradianes, cierra paréntesis, por la distancia horizontal. Esa es la fórmula. Igual seno, abre paréntesis, el azimut por pi dividido 200 por la distancia horizontal. Acá yo tengo una duda, yo no sé por qué aquí el pi va arriba y se divide por 200. Y acá el profesor dijo que era al revés. Pero puede que el profesor se haya equivocado. O ahí hay un problema. Ya. O yo me equivoqué. Bueno, eso lo voy a corroborar. El lunes voy a preguntar qué onda, qué pasa ahí. Ya. Bien. Le damos enter y eso nos va a dar el siguiente valor. Y eso se hace en todo. ¿Ya? Acá te van a dar valores positivos, negativos, negativo, positivo, ya. Y acá vamos a dividir. En los deltas negativos, vamos a pasar todos los datos negativos. Que aquí ya los pasé. ¿Sí? Por ejemplo, acá sacamos el coseno. Acá en los deltas norte positivo, negativo, en los deltas norte, vamos a decir deltas norte. ¿Ya? Después vamos a ver cuáles van para el lado positivo y cuáles van al lado negativo. La fórmula es coseno, abre paréntesis, por azimut, por pi dividido 200 por F2, que es el ángulo. ¿Ya? Perfecto. Y esto se extiende nomás. Ahí está el valor. Y acá separamos lo que va acá en los deltas negativos, los que van en los deltas positivos, y separamos. Ahí está. Ya teniendo los deltas este y los deltas norte, cada uno con su signo en particular, sacamos el error de cierre poligonal. ¿Ya? Para eso sumamos todo esto. Pues. Todos los deltas este se suman. Nos va a dar este valor. Todos los deltas este se suman, este valor. Los deltas norte también se suman y los deltas también se suman. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Ya, ahí. Vamos a calcular ahora nuestro error de cierre poligonal, nuestro error de cierre lineal. Acuérdense que la tabla de tolerancia, acuérdense, aquí está acá, dice error de cierre lineal y existe un error de tolerancia, o sea, una tolerancia de cierre angular y una tolerancia de cierre lineal. El error de cierre poligonal es menos 4,399. ¿Ya? Y acá es 0.13
3111. ¿Cómo llegamos a esos cálculos? Fácil. O sea, no es fácil, así se hace. Error de cierre poligonal. Es la suma entre los deltas este y los deltas norte. La suma nos da eso, ese valor. Y acá está la gran discrepancia que existe. Para acá nos debería haber dado un valor de 0.000, no sé, 40, por decir algo, acá 0.00030. Sin embargo, acá nos dio 4 metros y acá 30 centímetros, 300 milímetros. Es decir, acá hay un error gravísimo, ¿ya? Un error que es bien raro, porque si el error angular es tan ínfimo y el error de cierre lineal es tan alto, elevado, uno podría inferir de que existe un error de tipeo, ¿ya? Se colocaron mal las distancias, ¿ya? Estas no son las distancias reales, ¿ya? Ahora, en el eje norte nos equivocamos por 311 milímetros, pero en el eje este por 4.400 milímetros. Eso es casi 4 metros y medio. O sea, 4 metros, claro. 400 milímetros. O sea, en el eje este, no sé, la figura nos quedó, en cuanto a distancia, las distancias no corresponden. ¿Ya? La figura está 4 metros más ancha. Un error así pueden ser varios factores, ¿ya? Partiendo por el más probable, yo creo que fue un error de tipeo. Alguien puso las distancias inclinadas en vez de las distancias horizontales. También puede haber sido una descalibración del equipo, pero es muy poco probable que una descalibración te dé tal margen de error. Que no se haya puesto la constante del prisma, o sea, es una suma de errores, ¿ya? Pero los ángulos están bien. En cuanto a ángulos, sí concuerda, ¿ya? No es un error tan gravísimo, pero en cuanto al azimut, o sea, en cuanto al error de cierre poligonal, cierre lineal, no concuerdan. No concuerdan, las distancias son incoherentes con respecto a los ángulos. Hay una incoherencia entre la distancia angular, o sea, entre la lectura angular y la lectura de distancia, entre punto y punto. ¿Ya? Ya sacando nuestro error de cierre poligonal, vamos a sacar nuestro factor de compensación. El factor de compensación lo vamos a calcular de esta manera. Para la fórmula del factor de compensación vamos a obviar el signo, ¿ya? Para obviar el signo se coloca abs, un valor absoluto. Es decir, no va a considerar el signo si tiene el signo menos o signo positivo. Va a considerarlos como que los dos son positivos, ¿ya? A eso me refiero. No va a obviar el signo negativo. Entonces tú le pones el error de cierre poligonal dividido, nuestro factor de compensación es igual a el error de cierre poligonal, 4400. Aquí sí se pone el signo, menos 4400, dividido, aquí es donde obvia el signo. La absoluta de los deltas este, la suma total de los deltas este, más la absoluta de la suma total de los deltas este negativo. Nos da 0.020. ¿Ya? Lo mismo en los deltas norte. Se calcula con la siguiente fórmula, igual a el error de cierre poligonal, dividido la absoluta de los deltas norte positivo, y acuérdense la absoluta, igual el error de cierre poligonal dividido, abre paréntesis, la absoluta de los deltas norte, cierra paréntesis, más la absoluta, abre paréntesis, de
los deltas norte negativo, cierre paréntesis es igual a 0,001. Ya. Esta parte hay que hacerla al ojo. ¿Ya? Aquí, esta parte la vamos a hacer al ojo. Acá tenemos que pensar lo siguiente. Acá tenemos estas dos cifras. 109, olvidémonos de los signos. Acá tenemos 109, 924 y 105.525. Ya. El 109, acá tenemos que nivelar estas dos cifras. Entonces tenemos que pensar, ¿qué tengo que hacer para que el 109 se nivele con el 105? Para que el 109 se nivele con el 105, el 109 tiene que bajar y el 105 tiene que subir. Eso lo ponemos acá. Este tiene que bajar y este tiene que subir. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos, ¿ya? Va a depender si sumamos o restamos en esta fórmula. ¿Ya? Los deltas compensados, la fórmula es el delta este por el delta este. No, el delta este menos el delta este por el factor fijo, que es el factor de compensación. En el fondo hacemos lo mismo que hicimos con el factor fijo de compensación angular, que lo distribuimos entre todos los ángulos. Acá lo hacemos en los ángulos delta este. ¿Ya? Positivos y negativos. ¿Ya? La diferencia es que tenemos que hacer que el resultado, acá dice, por ejemplo, debe subir 29,534. ¿Es mayor o menor que 28? Es mayor. Acá se cumplió, subió. Entonces, está bien que le hayamos puesto menos, porque si le hubiésemos puesto más, nos da 28,352. Bajó. Nos dio menos que el valor delta, este positivo 28,943, y nos dio 28,352. Teníamos que subir y el valor nos dio más abajo. Está malo. Entonces, en vez de ponerle más, le vamos a poner menos. Y ahora sí subió. Acá dice que tiene que bajar. Entonces, tenemos que ver qué signo nos conviene poner. Pues si ponemos menos acá, nos bajó. De 2050 nos bajó a 2000. O sea, nos subió. De 2050 nos subió a 2092, cuando tenía que bajar. Entonces acá le ponemos más, para que se cumpla esta ley, que tiene que bajar. Acá todo tiene que subir con respecto a lo que pasa acá. Y acá todo tiene que bajar con respecto a las cifras que salen acá. Y listo, una vez que tenemos los datos listos, tenemos que sumar. Así comprobamos, esto nos tiene que dar 0. ¿Ya? Sumando la suma total de los deltas este más los deltas negativo y positivo, nos tiene que dar 0. La suma total de los deltas norte negativo, la suma total de los deltas norte positivo, están acá, si lo sumamos nos da 0, está bien. Y acá colocamos la primera coordenada, acuérdense, la primera coordenada nos fue dada por el profe, que es la que está acá, E. Acuérdense, nosotros empezamos en E. Bien. Entonces acá colocamos la primera coordenada. Y a esa primera coordenada le vamos a sumar. Acá simplemente se suman nomás. Se suman nomás. Según el signo acá, tú sumás y según el signo se va a sumar o se va a restar. Y ahí se van a ir reconfigurando las coordenadas en función de nuestra compensación. La última coordenada tiene que coincidir. Ya, esa es la manera de saber que el trabajo está bien, es que la última coordenada tiene que coincidir con la coordenada primero. Si terminamos en el mismo punto, nosotros empezamos en el E y vamos a terminar en el mismo punto. Entonces nos debiera dar la misma coordenada. Si te da la misma coordenada, quiere decir que la compensación está bien hecha. Y si nos dio la misma coordenada. ¿Ya?
se coloca la coordenada anterior más el delta de compensación, en este caso en el positivo, se suma y me da la primera coordenada. Acá es negativo, entonces me da el delta norte negativo. Se coloca el ángulo, o sea, en la coordenada anterior y se suma a este. Como es negativo, se resta y me da 601.000, que son las mismas coordenadas. O sea, el polígono cierra en el mismo lugar, en el mismo punto. Empieza y termina en el mismo punto, que es la definición de polígono, de una poligonal cerrada, ¿ya? Que el circuito completo cierra en el mismo punto. Luego colocamos las coordenadas. Tengo entendido que estas no son las... Bueno, pero son casi parecidas, ¿ya? Yo hice varias coordenadas. Pero creo que estas están buenas, ¿ya? No estoy seguro, ya, pero... En este gráfico está el PR1 y el PR2, ¿ya? O sea, el PR2 y el F. Estos dos tienen coordenadas. Coordenadas dadas por el profesor. ¿Ya? Con esas dos coordenadas sacamos el primer azimut que está acá, que era 98, que es este de acá. 98, muy cerca de los 100 gradianos, porque está casi recto. ¿Ya? Si hubiera sido en sistema sexagesimal, hubiera sido casi 90 grados. ¿Ya? 89.9. 99.9. 89.99. Ya. Ya. Está muy cerca de los 100 gradianos. Acá están los dos puntos que nos da el profesor y claro, existe una discrepancia notable en la distancia. Esto se tiene que colocar en el informe, ¿eh? Porque hubo tal discrepancia entre angular y las distancias horizontales. Eso no puede ser, ¿eh? Se tiene que colocar en el informe. Puede darse un error de tipeo, que es lo más probable, un error de tipeo, que la persona que iba anotando anotó mal las distancias. Tal vez anotó la distancia inclinada, tal vez no puso la constante del prisma, la persona que estaba manipulando el instrumento. ¿Qué más puede ser? Lo raro es que los ángulos los sacaron bien. Si los ángulos están bien, ¿qué quiere decir? Que hubo un error de tipeo en las distancias. ¿Qué más puedo decir? Y bien, ya. Una de las cosas que le consulté al profesor es por qué si yo saco la suma entre E y F, ¿ya? Son coordenadas fijas, se supone. Pero yo al reconfigurar todo, miren, al hacer la tabla reconfigura todas las demás coordenadas se reconfiguran, se ajustan con respecto al ajuste poligonal. Y me cambian las coordenadas F, me cambian. ¿Cómo pueden cambiar si yo las consideré para sacar el primer azimut? Entonces, si yo saco el azimut ahora con las nuevas coordenadas que tiene F, me va a dar un azimut diferente. El profesor me dijo que era una buena pregunta, que claro, a veces simplemente se cierra hasta el punto de control G, ¿ya? Y se dejan estas dos fijas. Así debiera ser. Existen fórmulas y métodos que para este ejercicio no se iban a considerar, pero que sí lo iba a explicar, los iba a explicar en el siguiente ejercicio, en la siguiente clase. Bueno, finalmente compensamos nuestra poligonal. Colocamos nuestras coordenadas de poligonal en AutoCAD y nos da esto. Lo que denota que sí, porque hay una discrepancia entre las distancias, reconfigura los ángulos, pero el ejercicio está bien hecho ya, nos cerró en la misma coordenada, o sea, logramos compensar el error de nuestro polígono, ¿ya? Los delta, es decir, que teniendo tal diferencias
que hay un error de ancho, ¿ya? Porque el delta este, ¿qué es? El delta norte. O sea, el delta este, que diga. ¿Ya? Tiene que ver con el ancho. Sí, más o menos me hace sentido con lo que veo en la imagen. Bueno, sin más que agregar, me despido y bueno, que tengan una excelente semana. Adiós.